Hola, bueno, en esta ocasión vamos a estudiar el estudio del discipulado y como les he dicho antes, vamos a ser un poco breves por la razón de personas que escuchan estos mensajes y que no tienen suficiente data para poder usar demasiado el internet. Pero ojalá que puedan repasarlo y puedan tomar nota y puedan meditar y puedan contactar a cualquier persona que les mandó el link de este estudio o que nos contacten a nosotros. Pueden ir también a nuestra página de Facebook, que es Víctor González, y bueno, ojalá que puedan dejar mensajes también aquí en YouTube y también puedan suscribirse. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias por tu amor. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos ponerla en práctica, Padre. Gracias por tu amor. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, vamos a estudiar este estudio que se llama El Discipulado. Número 1, vamos a ir a Mateo capítulo 28 y versículo 18 al 20. Estas son una de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, verso 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, número 1, aquí vemos que el Señor Jesús dice que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que Él tiene toda la autoridad para decirle a ellos y decirte a ti hoy que hagas algo. Y dice, por tanto, como yo tengo toda la autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bueno, número 1, ¿qué es lo que Jesús quiere que todos seamos? Bueno, de acuerdo a esto, Él quiere que seamos discípulos de Él. Y dice que en todas las naciones. Bueno, esto es algo muy triste. Que mucha gente ni siquiera sabe lo que es un discípulo. Si vamos ahorita a Walmart, si vamos a una tienda o a cualquier lado, a la calle, y le preguntamos a todas las personas, hey, ¿eres un cristiano? ¿Eres un cristiano? Oiga, ¿usted es un cristiano? ¿Usted es un cristiano? ¿Qué nos van a decir todos? Sí, claro. Aún en México, mucha gente usa esta terminología de cristiano como sinónimo de un ser humano. Dicen, hey, mataron a un cristiano allá en la esquina. Todos se dicen cristianos. Pero si tú le preguntas a una persona, ¿usted es un discípulo? ¿Qué te va a decir? Si yo te pregunto a ti, ¿que eres un cristiano? Vas a decir, sí, claro. Pero si te pregunto que si eres un discípulo, vas a decir, ¿a qué te refieres? O ¿qué es lo que quieres decir? O vas a decir, no, yo solamente soy un creyente. Y esto es algo muy triste, porque Jesús nunca dijo, vayan y hagan cristianos, pero dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que tenemos que entender qué cosa es un discípulo, porque eso es lo que Jesús quiere que sean, no cristianos. Yo te preguntaría ahorita, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo? Y mucha gente tiene respuestas diferentes a esta pregunta. Muchos dicen que un discípulo es alguien que anduvo con Jesús, que un cristiano solamente es un creyente. Otros dicen que un discípulo es alguien que está poniendo en práctica todo o está enseñando a otras personas. El cristiano solamente cree en Jesucristo y va a la iglesia. Muchas tonteras. Pero la realidad, ¿cuál es? Y ahorita lo vamos a ver, cuál es la realidad. Amén. Pero eso es algo muy importante que vamos a ver. Como les decía, Jesús quiere que todos seamos discípulos. Y como decía también, el término más popular es cristiano. Yo te pregunto también, ¿cuántas veces crees tú que está en la Biblia la palabra cristiano? Y tú vas a poner, oh, y no sabes. Tú le preguntas a personas que han ido a la iglesia un montón de veces, toda su vida, y ni siquiera saben eso. Pero sabes, Jesús jamás pronunció la palabra cristiano. Esa palabra no existía. Así que aquí vemos que realmente es algo
muy importante y la gente no lo sabe. ¿Cuántas veces está en la Biblia la palabra cristiano? Bueno, solamente 3. Y todas son en manera despectiva, como un insulto. Y estas 3 están obviamente mucho después. Apareció esta palabra después de que Jesús fue al cielo, años después. ¿Cuántas veces crees tú que está en la Biblia la palabra discípulo? Y vas a decir, bueno, muchas, pocas, no sé. Ya, no sabes. La palabra discípulo está, depende de la traducción, pero aproximadamente 270 veces. Así que vamos a ver aquí cuándo fue la primera vez que está la palabra cristiano en la Biblia. Amén. Y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Dice aquí el verso 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor y después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y durante un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Eso es lo que dice la Biblia. Así que vemos aquí que a causa de la persecución se dispersaron, llegaron hasta una ciudad que se llama Antioquía, y allí en Antioquía mucha gente creyó en Jesús, se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron para recibir el perdón de sus pecados, los hicieron discípulos. Todos eran discípulos. Jesús les dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que ellos fueron a hacer. Todos los miembros de la iglesia, todos eran discípulos. Y dice aquí la Biblia que fue en Antioquía, a donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bueno, si una persona es un verdadero cristiano, tiene que ser un discípulo de Jesús. Porque la palabra cristiano es solamente un apodo para los discípulos de Jesús. Así que si es un apodo para los discípulos de Jesús, esa persona sigue siendo lo mismo, un discípulo de Jesús. Es como a Antonio le ponemos un sobrenombre que es Toño. Pero Toño y Antonio es la misma persona. Y si esa persona no se llama Antonio y no es Antonio, pues tampoco le podemos llamar Toño. Solamente a Antonio, porque él tiene ese apodo. Amén. Entonces, este apodo de cristiano se le dio a los discípulos de Jesús. De tal manera que si una persona es un discípulo de Jesús, esa persona es salvo. ¿Por qué? Porque obviamente, como leímos en Mateo 28, él lo hicieron discípulo, lo bautizaron para recibir el perdón de sus pecados y le enseñaron a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Pero si un discípulo es igual a ser salvo, eso es igual a ser cristiano. Lo que quiere decir que si hay alguien que no es cristiano, que si hay alguien que no es discípulo de Jesús, ni siquiera sabe qué es eso, tal vez eres tú. Si no sabe ni qué es un discípulo, entonces tampoco es un cristiano y tampoco es salvo. Amén. Así que Jesús vino a ser discípulos y solo los discípulos bautizados para el perdón de sus pecados serán salvos. Así que vamos a ver ahora que Jesús mismo nos defina qué es un discípulo. ¿Quieres saber qué es un discípulo? Bueno, pues de eso se trata este estudio. Y vamos a ir, como dije, rapidito, pero apunta las escrituras, repásalas y ve qué dice la Biblia, no qué digo yo, qué dice la palabra de Dios. Número 1, antes de ver esto yo te digo, para ser un discípulo de Jesús hay ciertos requisitos.
Jesús mismo puso requisitos. Y él dijo, si tú no haces esto, y esto, y esto, tú no puedes ser mi discípulo. Esto es muy diferente al mundo religioso. El mundo religioso habla de que recibe a Cristo en tu corazón, ándale, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Mira, Él está tocando a la puerta, ábrele. Y tú dices, no sé, maybe next week. Y luego llega la otra semana y el pastorcillo, hey, recibe a Cristo en tu corazón. Mira, le está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele, acéptalo. Y tú dices, ok, lo voy a aceptar. Eso es una farsa, es una mentira, eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que Jesús es el que te va a aceptar a ti. Si tú te arrepientes de toda tu vida y tú te conviertes en un discípulo de Jesús, entonces tú calificas para poder ser bautizado, recibir el perdón de tus pecados gratis, porque no te va a costar nada el perdón de tus pecados. El perdón de tus pecados lo pagó Cristo en la cruz. Así que es por gracia. Pero para eso, para recibir esa gracia, tú tienes que tener fe, y la fe sin obras es muerta. Así que vamos a empezar. ¿Qué dice Jesús que es un verdadero discípulo? Marcos 1 y verso 14. En Marcos 1 y verso 14 dice aquí que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Vemos aquí que este es el llamado de los primeros discípulos. Y Jesús les dice, vengan y síganme. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ese es algo importantísimo. Ellos eran pescadores de pescados. Pescaban pescados todos los días, apestaban a pescado. Terminaban de pescar, lavaban las redes, se iban, vendían el pescado, se bañaban, llegaban al otro día y volvían a pescar pescados, y volvían a apestar pescados, y volvían a vender los pescados. Y ese era el propósito de su vida, pescar pescados. Pero ahora Jesús les dice, vengan y síganme, yo los voy a hacer pescadores, pero ya no de pescados, pero los voy a hacer pescadores de hombres. Cualquier persona que quiere ser un discípulo de Jesús debe de tener ese propósito. ¿Sabes por qué? Porque un discípulo es un imitador. Un discípulo simplemente es un seguidor, un imitador, alguien que quiere ser como su maestro. Si nosotros vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que imitar a Jesús. Jesús tenía un solo propósito cuando Él vino a este mundo, y era el salvarnos. Así que cualquier persona que se convierte en un discípulo de Jesús, ahora va a enfocarse, su propósito en la vida va a ser, yo quiero salvar personas. Voy a pescar hombres, voy a pescar almas. Y de eso se trata ser un discípulo. Ese es el primer requisito. ¿Estás tú dispuesto a dedicar toda tu vida a partir de hoy a salvar a otras personas? Y no, acuérdate del estudio que hicimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es que tu vida tiene que ser regida por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que tú sientes, piensas o que otras personas dicen. Y aquí Jesús dice en su palabra que Él quiere que tú lo sigas porque Él te quiere hacer pescador de hombres. En Lucas capítulo 9 y verso 23, este es el segundo requisito. Dice aquí, dirigiéndose a todos, Lucas 9:23, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, y ojalá que tú quieras ser discípulo de Jesús, dice que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Aquí Jesús dice que si tú quieres ser un discípulo de Jesús, hay algo indispensable que debes hacer, y es negarte a ti mismo. Y yo te voy a explicar qué quiere decir eso. Cuando yo te invito a ti, vamos a comer unos tacos, y tú dices, no, tú te estás negando a mí. Pero si tú eres el que quiere ir a comer los tacos y tienes ese deseo de ir a comer esos tacos, pero tú dices, no, pero no voy a ir, tú te estás negando a ti mismo. Y de eso se trata ser un discípulo, de que no hagas tú lo que tú quieres, que ya nunca más hagas lo que tú quieres. Por eso es que no cualquier persona puede ser un discípulo de Jesús, porque todos quieren hacer lo que se les pega la gana, cada persona quiere hacer lo que ellos quieren.
Y ser un discípulo de Jesús es que ahora vas a hacer lo que Jesús quiere que tú hagas, no lo que tú quieres. Especialmente dejar el pecado, pero muchas otras cosas. Así que aquí dice, si alguien quiere ser mi discípulo, es Jesús el que está hablando, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Muy importante, dejar tu cruz, cargar tu cruz y seguir a Jesús. ¿Qué significa eso? Significa la persecución. Cuando tú decides ser un discípulo de Jesús, te van a perseguir. Es lo que dice la Biblia. Y cargar su cruz en ese tiempo era agarrar y ir en un viaje desde la cárcel hasta el lugar donde iba a ser ejecutado, y era algo despreciable y toda la gente les aventaba de cosas y nadie les caía bien. Los veían como criminales. Aunque Jesús no era un criminal, lo vieron así. Pero Jesús dice que si tú no cargas tu cruz y sigues a Jesús cada día, entonces tú no puedes ser un discípulo de Él. Y dice aquí, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Debes de estar dispuesto a perder tu vida. No solo tu vida física, pero tu vida diaria, tu estilo de vida, todo lo que tienes. Perderlo con tal de ganar a Jesús. Dice aquí, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o destruye a sí mismo? Y quien se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Lucas 14, tercer requisito, dice 14:25. Si alguno, dice aquí, si alguno viene a mí, aquí otra vez Jesús está hablando, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Y si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán, ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Número 1, dice aquí Jesús que si tú vienes a Él, debes de sacrificar el amor a tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, hermanos, hermanas y aún tu propia vida, porque si no, no puedes ser un discípulo de Jesús. Esto se está poniendo bueno. Y ahora entiendes por qué no cualquiera puede ser un discípulo de Jesús. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que, sí, amar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tu esposa, a tus hijos y todo, y a ti mismo también. Pero debes de amar a Jesús muchísimo más. Jesús tiene que ser el primero en tu vida. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo con tal de tener una relación con Él. Hasta tu propia vida. Ese es el estándar de Jesús. Ser un verdadero discípulo de Jesús. Y también aquí dice que si tú vas a empezar una obra, o aquí usa una torre, pero podríamos hablar nosotros de una obra, una casa, y si tú empiezas y te quedas a la mitad, pues todo el mundo se va a burlar de ti. ¿Cuántas casas se empiezan a construir y vemos la obra negra ahí a mitad y dice, este cuate, ¿qué onda? Se le acabó el dinero, no terminó. Y Jesús pone una similitud de eso a ser un verdadero cristiano, un discípulo de Jesús. Si tú decides ser un discípulo de Jesús, esto es algo para toda la vida. No se trata de empezar nomás y, sí, yo quiero, y luego te eches para atrás, porque de nada sirve. Vas a perder tu dinero, vas a perder tu tiempo, vas a perder todo. No, se trata de que hagas una decisión que va a durar toda tu vida y que puedas llegar al cielo. Y por último, habla aquí de dos reyes, uno con 20,000 y otro con 10,000. Y obviamente, antes no había las armas que hay hoy. Así que si alguien tenía 20,000 y otro 10,000, ¿quién iba a ganar? Pues el que tenía 20,000. Y dice aquí, yo soy el rey con 20,000. Tú tienes 10,000. Tú vas a perder. Y todos sabemos, cuando muramos, nos vamos a enfrentar a Jesús.
y nadie de nosotros va a ganar. Él va a ganar. Así que era usual que cuando alguien veía, hey, esta guerra la vamos a perder, mandaba una delegación de paz con una banderita blanca y decía, hey, ¿qué quieren que les demos para que seamos amigos y no nos maten? Decía, bueno, pues dame 50 camellos y 100 kilos de oro. Ok, y iban y se los entregaban y ya hacían las paces. Y dice Jesús, de la misma manera, nosotros queremos hacer la paz con Jesús. Tú quieres hacer la paz con Jesús. Tú no quieres pelear con Jesús. Él es el rey con 20,000. Y dice aquí, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús te pide a ti algo para hacer la paz contigo. ¿Y sabes qué es? Todo. Y Él tiene el derecho de pedirte todo, porque Él lo dio todo para salvarte a ti. Así que Él ahora quiere que tú le des todo lo que tienes. Y unos tenemos más, otros tenemos menos, pero es todo. Y aquí no está hablando de dinero, está hablando de todo. Incluye el dinero, pero incluye no nada más todos los bienes materiales, pero incluye tu talento, tu vida, tu tiempo, tu amor, tu cuerpo, todo lo que tú haces, que todo lo pongas al servicio de Dios. De eso se trata ser un discípulo de Jesús. Y luego en Lucas 11, del 1 al 4, dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Debemos aprender a orar como Jesús lo hacía. Recuerda, los judíos sabían orar a su modo. Ellos oraban 3 veces al día, desde niños les habían enseñado, pero vieron a Jesús orar de una manera tan especial, de llamar a Dios Padre y de tener esa relación cercana con Él que los religiosos no tenían. Y ellos dicen, enséñanos a orar. Y tenemos que aprender a orar como Jesús lo hacía. Era evidente la fortaleza que Jesús recibía del Padre. Tener una relación personal con Dios, orar cada día y tener esa relación de padre e hijo es algo que es indispensable si tú quieres ser un discípulo de Jesús. Otra vez, ¿por qué? Porque queremos imitar a Jesús y es lo que Jesús hacía. Así que nosotros tenemos que hacerlo. En Juan 13 y verso 34, dice simplemente así. Juan 13, 34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Realmente el mandamiento dado a todos es de hacer discípulos. Amén. Pero aquí es un mandamiento nuevo. Dice, ámense unos a otros. Ser parte activa de la confraternidad. Tú tienes que entender, tú nunca has visto nada igual a estar en una reunión, en un servicio, en cualquier reunión donde hay discípulos de Jesús. Cuando tú lo hagas vas a ver el amor y la increíble confraternidad que tenemos. Decir, wow. Eso es una prueba de que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre amoroso. Él es amor. Y nosotros tenemos que amar con todo el corazón para poder ser discípulos de Jesús. ¿Estás dispuesto tú a hacer eso? Generalmente somos egoístas, no queremos amar, nos metemos en nuestra cueva. Si tú quieres imitar a Jesús, tienes que salir de esa cueva y dar amor. Porque solamente así vas a ser un imitador verdadero de Jesús. Y en Mateo 28, vamos a leer por último, dice aquí que Jesús, ya lo leímos, lo vamos a leer otra vez, Mateo 28, verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, aquí el mandamiento dado a todos es de hacer discípulos. Pero fíjate bien que dice, hagan discípulos y bautícenlos. Así que, ¿quién es un candidato para bautizarte? Bueno, una persona que ya tomó la decisión de ser un discípulo.
Y ya sabes lo que es un discípulo, hoy hablamos de eso. Si tú decides hacer todo eso y quieres hacerlo, tú ya tomaste una decisión y tú puedes bautizarte y recibir el perdón de tus pecados en el bautismo. Todos necesitamos que alguien nos discipule, que nos guíe a la madurez. Después de que te bautices, vas a necesitar tener una relación personal con alguien que te va a enseñar a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Si estás dispuesto a eso, amén. Si no, mejor ni te metas. Y luego dice aquí que esta es la única manera de salvar el mundo. Jesús dice, vayan, hagan discípulos, bautícelos, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Y qué es lo último que les mandó a hacer? Pues que hicieran discípulos. Así que si tú tienes haz tus números. Si un predicador es tan carismático y tan bueno que trae a su iglesia una persona diaria, en un año va a traer 365 personas. En 2 años, 730. En 3 años, 1095. En 13 años ya va a tener 4745 personas. En 32 años va a tener 11680. Y en 33 años va a tener 12045 personas. Haz tus números. Son 365 personas al año por 33 años. Son 12,045 personas. Pero si un discípulo toma el reto de Jesús de hacer a otro discípulo y enseñarle a que haga otro discípulo, fíjate lo que pasa. Un discípulo el primer año hace un discípulo y ya son 2. El otro tiene 365, este nomás tiene 2. Pero el segundo año ya son 4. El tercer año son 8. Y si sigues multiplicando 16, 32, 64, 128, bla, 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 el año 13, en lugar de 4,745, los discípulos ya son 8,192. Y en 32 años ya son 4.2 billones de personas. En 33 años serían más de 8 billones de personas. El mundo entero actualmente. Eso es lo que es un discípulo. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿eres un discípulo? Obviamente, si una persona no sabe ni qué son las pinzas, no es un mecánico. O un desarmador, no es un mecánico. Yo sé que a lo mejor tú has ido a la iglesia, sabes de Cristo y tarará. Aún hasta a lo mejor has leído la Biblia. Pero si tú no sabías qué era un discípulo, ni cuáles son los requisitos para ser un discípulo, tú no eres un discípulo. Pero a lo mejor quieres ser, y esa es la buena noticia, amén. ¿Eres un cristiano? Pues obviamente, si no eres un discípulo verdadero, tampoco eres un verdadero cristiano. Y la pregunta ahora es, ¿eres salvo? Obviamente que no. Si tú no eres un discípulo, no eres un cristiano y no eres salvo. Pero si tú quieres ser, pregúntate, ¿qué necesito hacer para convertirme en un discípulo? Bueno, tienes que repasar esto y hacer cada cosa, hablar con la persona que te mandó aquí y poder o dejar un comentario para que te contactemos. ¿Y sabes qué? Pronto tú vas a ser un discípulo de Jesús, vas a bautizarte para recibir el perdón de tus pecados y serás salvo, recibirás el Espíritu Santo. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente estudio, los quiero mucho, que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué hora es allá donde me escuchan, pero vamos a orar para terminar. Amén.